Imagina esto. En un vuelo comercial despega con su pasaje completo. Horas después, aterriza, pero uno de sus pasajeros, simplemente, ya no está. No desembarcó, no se escondió, no fue encontrado en ninguna parte. Simplemente, desapareció del avión en pleno vuelo. Bienvenidos al misterio del vuelo 219 a la cabina del avión. Era un microcosmos suspendido en la noche. Afuera, solo un océano de nubes, bajo un manto de estrellas. Adentro, las luces de lectura proyectaban conos de luz fría sobre los pasajeros. El aire olía a café y a ese aroma sintético y limpio de los espacios cerrados. El zumbido constante de los motores era el único sonido de fondo, una vibración que se sentía más en el pecho que en los oídos. La mayoría de los viajeros dormitaba, con las cabezas apoyadas en almohadas de viaje o contra el frío plástico de las ventanillas. Una calma tensa, como la que precede a una revelación inevitable. Entre ellos, en el asiento 14 bytes, se encontraba un hombre. Vestía un traje oscuro, impecablemente planchado, que parecía fuera de lugar en la informalidad de un vuelo nocturno. Sostenía sobre su regazo un maletín negro, de cuero rígido y brillante, con cierres metálicos que captaban los reflejos de las luces de cabina. No leía, no veía una película, no dormía. Su atención estaba fija en la ventanilla, aunque a 10.000 metros de altura, en la oscuridad total, no había nada que ver más que el reflejo de su propio rostro. Un rostro impasible, casi tallado en piedra, con una mirada que parecía atravesar el cristal y perderse en el vacío infinito. Nadie le prestaba atención. Era una sombra más, en un fuselaje lleno de extraños. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, casi ceremoniales. Cada cierto tiempo, sus dedos tamborileaban suavemente sobre el maletín, un ritmo casi imperceptible. A su lado, una mujer joven dormía con auriculares, ajena a todo. Al otro lado del pasillo, un hombre roncaba suavemente. El mundo a su alrededor estaba en pausa, suspendido en el tiempo y el espacio, mientras él permanecía en un estado de alerta silenciosa, como esperando una señal que solo él podría reconocer. Era una pieza que no encajaba en el rompecabezas, un detalle discordante en una imagen de aparente normalidad. El anuncio del capitán rompió el letargo. Señoras y señores, estamos iniciando nuestro descenso. Las luces de la cabina se encendieron con más intensidad, despertando a los pasajeros. Se oyeron los clics de los cinturones de seguridad, el murmullo de conversaciones reanudadas. El avión se inclinó suavemente, y las luces de la ciudad comenzaron a aparecer abajo como un tapiz de diamantes. El aterrizaje fue suave, casi imperceptible. Las ruedas tocaron el asfalto, y con el rugido inverso de los motores, el viaje llegó a su fin. La señal del cinturón de seguridad se apagó, y todos, como un solo organismo, se levantaron para recoger su equipaje de mano. El pasillo se congestionó. La gente esperaba, impaciente, a que las puertas se abrieran. El desembarque comenzó. Fila por fila, los pasajeros fueron saliendo, arrastrando sus maletas y sus bostezos. Una azafata, con una sonrisa profesional pero cansada, despedía a cada uno en la puerta. Gracias por volar con nosotros, repetía como un mantra. Poco a poco, la cabina se fue vaciando, revelando asientos desordenados, revistas olvidadas y vasos de plástico. El equipo de limpieza ya esperaba para preparar el avión para su siguiente trayecto. La azafata hizo una última revisión rutinaria, caminando por el pasillo. Fila 12, todo en orden. Fila 13, una almohada en el suelo. Y entonces, llegó a la fila 14A, el asiento 14A, ocupado el 14C, también, pero el asiento 14 bytes, el del medio, estaba vacío. No solo vacío, sino impecable. El cinturón de seguridad estaba perfectamente abrochado, como si nadie se hubiera sentado allí. No había una arruga, ni una miga, ni una huella. Extrañada, la azafata consultó la lista de pasajeros en su tablet. El asiento 14 bytes
figuraba como ocupado. Le preguntó a su colega, que había estado a cargo de esa sección. El asiento 14 bytes, comenzó a decir, pero su compañera la interrumpió, frunciendo el ceño. Ese asiento ha estado vacío todo el vuelo, afirmó con total seguridad. Recuerdo haberlo visto al cerrar los compartimentos. Estaba libre, te lo aseguro. La primera azafata insistió, pero en la lista aparece un pasajero, un hombre con un maletín negro. Su colega la miró con incredulidad. Te equivocas. No había nadie ahí. He pasado docenas de veces por ese pasillo. Ambas regresaron al asiento 14 bytes, como si buscaran una prueba que resolviera la contradicción. Fue entonces cuando la primera azafata notó algo. Metido entre el cojín y el respaldo del asiento, asomaba una esquina de papel. Con cuidado, lo sacó. Era un billete de avión. Impreso en él, un nombre, Ann Samuel Klein. Asiento 14 bytes. Vuelo 219, a la aerolínea. Inició una investigación interna. Revisaron los registros de embarque. Efectivamente, Samuel Klein había escaneado su billete en la puerta. Las cámaras de seguridad del aeropuerto lo mostraban caminando hacia el avión, solo, con su traje oscuro y su maletín negro. Los testimonios de los pasajeros de la fila 14 eran confusos. La mujer del asiento 14 se juraba que el asiento a su lado estuvo vacío. El hombre del 14A, sin embargo, recordaba vagamente haber visto a alguien sentarse, pero se durmió casi de inmediato y no podía dar detalles. La contradicción era total. ¿Cómo podía una persona estar y no estar al mismo tiempo? El misterio se hizo aún más profundo cuando investigaron el método de pago del billete. La tarjeta de crédito utilizada para la compra pertenecía a un hombre llamado, precisamente, Samuel Klein. Pero había un problema, un detalle imposible que convertía este enigma en una historia de terror existencial. Ese Samuel Klein había fallecido 5 años antes. Su certificado de defunción era oficial. Su tarjeta había sido cancelada. Y sin embargo, alguien o algo la había usado para comprar un billete y subir a un avión del que nunca bajaría. No hubo informes de personas desaparecidas que coincidieran con su descripción. Nadie reclamó su ausencia. Era como si un fantasma hubiera decidido tomar un último vuelo. ¿Quién era el hombre del asiento 14 bytes? ¿Un espectro que repite un viaje por razones desconocidas? ¿Un fallo en la estructura misma de nuestra realidad? ¿Un error en el sistema que permitió que alguien que no existía ocupara un lugar entre nosotros por unas horas, solo para ser borrado de nuevo? El caso del vuelo 219 nunca se resolvió. Quedó archivado como una anomalía inexplicable, pero nos deja con una pregunta inquietante. Una que resuena en el silencio de la noche. A veces, la realidad pierde a alguien, y lo más aterrador es que, la mayoría de las veces, nadie lo nota. Si te gustan las historias que desafían nuestra percepción del mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana exploramos los límites de lo conocido. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.